Listo. Ya, entonces, como te iba diciendo, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí, Miss. Listo, como te iba diciendo entonces, esa puede ser en forma de ahorro, ¿ya? Que cuando yo ya junte una cantidad determinada, podría yo iniciar un negocio, plantear un negocio. Ahora, y otra modalidad puede ser por la plusvalía del trabajo. Es decir, de repente entré ¿cómo se llama? Sin experiencia a un restaurante a trabajar. ¿Ya? Y por lo general se ha visto eso. ¿Eh? Entonces yo observo lo que hace el cocinero casi a diario. Veo cómo va cocinando, veo qué ingredientes le está echando y todo ello, ¿ya? Entonces, aprendo a cocinar como lo hace él. ¿Qué hago yo? Trabajo, gano mi dinero, pero a la misma vez estoy aprendiendo el oficio. De repente él ha estudiado, de repente ha sido un aprendiz, no lo sé, pero yo estoy aprendiendo a hacer lo que él hace. Cuando yo ya he obtenido cierta información y he ganado ya, bueno, con mi sueldo lo he ido juntando, puede ser que yo abra mi local del mismo rubro, hablemos de un ejemplo, por ejemplo puede ser un chifa, ¿ya? Y yo me dediqué a ser chifa, esta vez ya no como un practicante, sino como el cocinero de mi propio negocio. ¿Y cómo lo he adquirido? A través de mi trabajo. En mi trabajo aprendí a hacer y lo aprendí muy bien porque trabajé 2 años y aprendí muy bien la receta. Entonces yo en otra zona abro este negocio, pero ahora va a ser mi negocio. ¿Ya? Entonces son 3 formas de poder generar capital. Ahora, el capital es clasificado también. Puede ser capital inicial cuando se inicia un negocio, capital suscrito, las acciones de una empresa, capital ficticio, las letras, cheques, etcétera, capital líquido, diferencia entre el activo y el pasivo. Estos son clasificaciones de capital, pero en su conjunto, pues capital es ese recurso que nos va a ayudar para poder abrir un negocio determinado. ¿Ya? Ahora, ¿será lo mismo capital que capitalismo? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? No. No. El No. capitalismo es a ver, sí, ya. El capitalismo es el que se predomina sobre el trabajo y la naturaleza. Se caracteriza por la concentración de capitales, ¿ya? En pocas, en pocas manos. Por ejemplo, la mercantilización de como resultado de lucro, aparecen clases opuestas, capitalistas o proletariados, denominado del imperialismo económico, crecimiento del malestar social. Cuando hablamos de un capitalismo, vamos a hablar de la diferencia de clases sociales, ¿ya? En la que vamos a tener jefes y empleados, que serían capitalistas y proletariados. Ahora, el capitalista lo que va a querer es ganar, ganar, ganar y ganar y ganar. El proletariado va a querer trabajar, pero también va a querer que sean reconocidas sus horas extras si es que las hace, o respetar sus horas de trabajo, que por la actualidad son 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Y 1 hora de almuerzo. Entonces, se tendría que respetar. Pero si el capitalista no quiere respetar esos derechos, solamente ve el lucro, la ganancia y la ganancia, el proletariado ahora sí, en estos tiempos, tiene la opción de levantar su voz de protesta para que sus derechos sean respetados. Anteriormente no, el proletariado solamente tenía que cumplir y punto. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos a los aduaneros, eh, a los, perdón, a los adecuadamente empleados, los que tienen sus beneficios, respetando sus horas de trabajo, respetando su hora de descanso. Subempleados, es decir, tenemos al jefe. El jefe designa un encargado y el encargado vendría a ser el adecuadamente empleado. Ahora, ese encargado tiene bajo su yugo a los subocupados, ¿ya? Que son los que hacen el trabajo. Por ejemplo, el
Los adecuadamente empleados puede ser el gerente de una empresa. El subempleado puede ser ¿cómo se llama? El que observa ay, se me fue la palabra de la boca. Las personas que están constantemente visualizando el trabajo del ¿Supervisor? El supervisor viene a ser el subempleado. Y los que hacen, por ejemplo, el trabajo puede ser de costura, el que cose el pantalón, el que hace la camisa, vendrían a ser los subocupados, los que hacen el trabajo. Ellos vendrían a ser el subocupados. Los subempleados, los que levantan el informe. Y los adecuadamente ocupados, los encargados de hacer llegar ese informe y chequear que todo esté muy bien. Más o menos ese sería el orden jerárquico. Y los desocupados son los que no tienen el trabajo, ¿no? Muy bien, entonces eso sería en cuanto a la naturaleza, el trabajo, el capital y el capitalismo. ¿Tienes alguna pregunta? O sea, Miss, el capitalista solamente mira su beneficio, El ¿verdad? capitalista sí, solamente, pero eso era antes. En la actualidad ya tenemos y gozamos no solo la venia de la Constitución política, sino también tenemos la venia de los derechos humanos en la cual se plantean los derechos del trabajador. Por lo tanto, ya no podríamos hablar de un capitalismo neto porque tenemos derechos y los podemos exigir. Incluso se menciona en uno de los incisos de los derechos humanos que si los trabajadores se organizan en colectivos y deciden levantar su voz de protesta para defender sus derechos, claro que anticipadamente ellos han presentado un documento al jefe o a la empresa o al encargado y el encargado hizo caso omiso, ellos pueden levantar su voz de protesta. Ahora, claro que ese día que ellos hagan la huelga definitivamente no van a trabajar, ¿no es cierto? Porque están en huelga. Dice el inciso de los derechos humanos que si la huelga y la solicitud, el pedido que están haciendo está de acuerdo con los beneficios y los derechos que plantea la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos, entonces el jefe quiera o no quiera, ese día que no se elaboró va a tener que pagar a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque no han estado perdiendo su tiempo, han estado exigiendo sus derechos. Pero en lo general el capitalista se preocupa por su bien, ¿no? Por su bien capital, por lucrar, lucrar y lucrar. Pero en la actualidad no hay mucho de eso, pero es bueno comentarlo y colocarlo porque también ha sido parte de nuestro gobierno en algún momento. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Anota. Práctica calificada de, escucha bien, ¿ah? Porque no lo voy a colocar, como es una práctica, no te voy a dejar tarea, pero sí vas a tener una práctica, sí, celebra. Ya, práctica calificada sobre teoría de parentesco, matrimonio, divorcio y sucesión, quiere decir que la clase anterior, y la naturaleza, el trabajo, capital y capitalismo. Quiere decir que el día jueves próximo vamos a tener una práctica de estos dos temas. ¿Estamos de acuerdo? Hoy día ya no vamos a hacer nada. ¿No hay tarea? Del otro tema, ¿verdad? Del tema anterior y de este. ¿Cómo que hoy no hemos hecho nada, Seba? ¿Sí? No, o sea, no vamos a hacer nada, ya terminó la clase ahorita ya. Ya terminó la tarea. Ya, la práctica. Hola, señora Sonia, ¿cómo está? Buenas tardes. La práctica la vamos a hacer la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sí. Por favor, lo anterior y lo de hoy, ¿ya? Estudia, escucha los videos porque de ahí voy a sacar la práctica. La va a ser alrededor de unas 20 a 25 preguntas. Te estoy avisando, por favor, estudia,
Después, No lo va a poner en la plataforma, ¿no, Miss? la práctica no, pues sí, hija, ¿cómo la pongo? La pongo en plataforma, la googleas y después me subes todo perfecto. No, yo va a hacer la práctica. No, me refiero a ese mismo día para poder imprimirlo. No. Yo la voy a compartir por Zoom y tú me vas a elevar las alternativas. Lo que sí me tienes listo es una hojita. Vas leyendo y vas colocando 1A, va a ser para marcar. 2C, 3. Dice en Word también se puede hacer. También, y me envías. Y yo te voy a cotejar. Finalmente todos van a... Y ya después de eso te subo después de darlo, recién te subo la práctica para que con paciencia lo verifiques en tu casa. ¿Listo? Listo, muy bien. Ahora sí, que tengan buena tarde. Cuídense. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Chao, Miss. Chao, Miss, cuídese. Cuídense.